El de la mitad no se escucha bien. Ya. Buenas tardes. El Señor los continúe bendiciendo. ¿Cuántos vienen a recibir una palabra? Yo vengo a recibir una palabra. Bájale un poquito al volumen, hijo, por favor. Regáleme un segundo. Hemos aprendido que el Señor no necesita todo un ejército, sino necesita un remanente. Amén. Y lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo es que el Señor está buscando un remanente. Diga, un remanente. Y el remanente tiene que ser apartado. Diga conmigo, un remanente apartado. Gracias por los que participan. Yo creo que toda la palabra, como siempre he dicho, tiene que ser arrebatada, y no arrebatada de decir yo lo creo, sino en manifestación. Amén. Así que vamos a recibir y vamos a trabajar en esta tarde lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para ministrar y predicar. Amén. ¿Estamos transmitiendo, hijo? Regálame el link para enviarlo. A todos los que están ahí en el grupo les va a llegar un link, así que ustedes compartan el link para bendecir a otros. Amén. Ya les vamos a enviar el link. Vamos a copiar acá. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es un reino de manifestación? Yo creo en esa palabra. Yo camino y vivo en esa palabra. Amén. Así que vamos a declarar esta palabra. Yo quiero que usted en esta tarde le ponga silencio a su teléfono. Yo toda la vida he creído que no importa el lugar donde uno esté, lo importante es la actitud que uno tenga para recibir, ¿cierto? Y la actitud es la que nos lleva a arrebatar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Así que quiero bendecir a todos los que están ahí conectados, a los que se van conectando. Compartan el link, bendigan a otros con esta palabra que va a ser soltada en esta tarde para cada uno de ustedes. Así que quiero bendecir a todos los que están ahí conectados de República Dominicana, de Costa Rica, de Estados Unidos, de México, todos los que están ahí conectados en esta tarde, Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Argentina, todos los que estén ahí conectados, compartan el link y bendigan a otros. Amén. Así que yo vengo a recibir una palabra, así como usted la recibe, es que yo soy el portador, yo soy el primero que la tengo que creer para poderla soltar. Amén. Y para poderla creer necesito entender que yo soy el primero que tengo que vivir lo que predico. Amén. Y el reino de Dios debe ser arrebatado por la manera como nosotros actuamos. Diga, cómo actuamos. Amén. Así que en esta tarde vamos a trabajar. Para todos, el título de la prédica del día de hoy, de la tarde de hoy, es el reino no se negocia. El reino no negocia, perdón. El reino no negocia. Diga conmigo, el reino no negocia. Amén. El reino no negocia. Y nosotros debemos aprender a entender, amada iglesia, que el precio que debemos pagar como hijos de Dios es formar un carácter que no negocia con Dios. Amén. Un carácter que no, ¿qué? Negocia con Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender, porque hay un precio que pagar. Amén. Muchas veces venimos a Cristo o venimos a una congregación y nos han dicho que muchas veces, o nos dicen muchas veces, que cuando nosotros venimos a una congregación todo para de pasar o la gente deja de sufrir, ¿cierto? Pero muchas veces no le dicen a la persona que hay que pagar un precio. Amén. Ya el Señor lo entregó todo, ya el Señor nos lo dio todo, pero nosotros lo debemos tomar, y ese tomar necesita entenderse como que pagar, hay que soltar, hay que dar. Amén. Entonces, amada iglesia, el reino no fue diseñado para adaptarse al hombre.
El hombre fue llamado a ser transformado para vivir en el reino. Voy a volvérselo a repetir, amada iglesia. Mi forma de predicar es más en la enseñanza. Amén. Así que el que le gusta anotar, agárrese ahí porque yo comienzo a soltar varias cositas por ahí. Amén. Así que usted tiene que entender esto, iglesia. Escuche que le voy a volver a repetir. El reino no fue diseñado para adaptarse al hombre. Diga conmigo, el reino no fue diseñado para adaptarse al hombre. El hombre fue ¿qué? Llamado a ser transformado para vivir en el reino. Amén. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Por qué, pastor? Porque vivimos en una generación que ha aprendido a negociar casi todo. Se negocia contratos, horarios, principios, valores e incluso la verdad. La cultura nos ha enseñado que siempre existe un punto medio o una concesión o una alternativa que bendiga a ambas partes o que beneficie a ambas partes. Amén. Sin embargo, cuando abrimos la palabra de Dios o las escrituras, vamos a descubrir la realidad, y la realidad de la palabra es completamente distinta, diferente. Amigo, diferente. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no funciona por negociación. Diga conmigo, el reino de Dios no funciona por negociación, sino por rendición. Amén. Es una de las primeras verdades que confronta el corazón de quien decide seguir a Jesucristo. Muchos desean los beneficios del reino, pero no están dispuestos a someterse al gobierno del rey. Queremos la paz de Cristo, pero sin abandonar nuestras preocupaciones. Anhelamos la unción, pero sin permitir que Dios trate. Buscamos la bendición, pero luchamos con conservar el control de aquellas áreas que aún no hemos entregado al Señor. ¿Estamos entendiendo? Y eso nosotros necesitamos entenderlo. ¿Por qué? Porque en otras palabras, iglesia, este fue precisamente el conflicto del joven rico. ¿Cuántos han escuchado la prédica del joven rico? ¿Alguien? Ya. Pero tomo alguito acá. Me revisan acá. Esto está sin cargar. Se va a apagar el computador. Gracias. ¿Cuántos están aquí? Tienes que conectarlo. Estamos aquí, iglesia, amén. Ese fue precisamente ¿qué? El conflicto del joven rico. ¿Por qué? Él no rechazó a Jesús, lo buscó con respeto. Dígame si no fue así. El joven rico fue a buscar al Señor Jesús con respeto, ¿cierto? Lo buscó con respeto. No discutió, amén. No discutió. Se acerca. Nunca discutió, por decirlo así, o puso en tela de juicio la vida eterna. La deseaba sinceramente. Entonces necesitamos entender, amada iglesia, que exteriormente era un hombre correcto, disciplinado y religioso. Sin embargo, cuando el Señor buscó o puso el dedo sobre aquello que gobernaba su corazón, quedó al descubierto que todavía existía una parte de su vida que no le pertenecía a Dios. Y no voy a predicar de finanzas. Estoy predicando, o lo que voy a soltar en esta tarde es que nosotros entendamos que en el reino de Dios no se negocia. ¿Por qué? Porque el problema nunca fueron sus riquezas, iglesia. El problema fue que había algo que ocupaba el lugar que solamente le correspondía al Señor. Esta historia no fue registrada únicamente para hablar acerca del dinero. Fue escrita para mostrarnos que en el reino siempre confronta aquello que todavía reina dentro de nosotros. Por eso Jesús hace una declaración que sigue estremeciendo a la iglesia hasta nuestros días, iglesia. Lucas 14:33 dice algo impresionante. Lucas 14:33 dice así: así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Estas palabras no son una invitación a una vida religiosa superficial, iglesia. Son el llamado del Rey a quienes desean ser discípulos verdaderos. Observe cuidadosamente que Jesús no dijo no puedes asistir a una congregación, tampoco dijo no puedes simpatizar con el evangelio. Él fue mucho más profundo. No puedes ser ¿qué? Mi discípulo. Amén. Existe una enorme diferencia entre creer en Cristo y pertenecer completamente a Cristo. ¿Aló?
Hay una enorme diferencia, iglesia, en creer en Cristo y pertenecer completamente en Cristo. Yo me asombro sinceramente de todo este caminar, el cómo después del 2022 hacia adelante, ver la cantidad de personas que están en crisis en su fe. ¿Me estoy haciendo entender? Y eso es lo que necesitamos entender, porque hay una gran diferencia entre creer en Cristo y pertenecer completamente a Cristo. Muchos creen, pocos se rinden, iglesia. Muchos admiran a Jesús, pocos permiten que Él gobierne absolutamente cada área de su vida. Entonces, iglesia, el discípulo comienza exactamente a transformarse donde termina la negociación. Cuando nosotros dejamos de negociar, amén. Cuando nosotros dejamos de negociar las cosas, ¿dónde va, pastor? Escuche lo que le voy a decir. Mientras nosotros nos pongamos en la posición de discutir con Dios acerca de lo que estamos dispuestos a entregar, eso es una clara evidencia de que aún no hemos comprendido el significado del reino. ¿Por qué digo esto? Porque el reino no busca admiradores, el reino forma hijos. Dios no necesita admiradores. Dios forma hijos. Diga conmigo, Dios forma hijos. Amén. El reino de Dios forma hijos. Entonces, iglesia, el reino no produce espectadores. ¿Qué hace el reino? Produce discípulos. Diga conmigo, discípulos. Así que nosotros tenemos que aprender a entender que cuando nosotros somos discípulos, somos hacedores de aquel maestro que nos enseñó a caminar. Diga conmigo, el reino no produce espectadores, produce discípulos. Está muy bacán para ponerlo en un qué, en un estado. El reino no produce espectadores, produce discípulos. Y un discípulo aprende que el Señor nunca comparte el trono con nadie. ¿Aló? Entonces, iglesia, es muy importante entender que Dios no negocia su reino. ¿Por qué? Porque toda la Biblia revela un principio inmutable. Dios jamás disminuye la santidad de su reino para acomodarse a la comodidad del hombre. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. En otras palabras, nosotros la cultura negocia, las emociones negocian, la religión muchas veces negocia, pero Dios permanece siendo el mismo. Diga conmigo, Dios permanece siendo el mismo. ¿Aló? El mismo. El Señor nunca modifica su verdad para hacerla más aceptable. Él nunca va a reducir el precio que se debe pagar para alcanzar el nivel de ser discípulo, para aumentar el número de seguidores. Él jamás va a hacer eso. Eso no me enseña la palabra. La palabra me enseña que Dios soltó palabras muy fuertes. Y nosotros necesitamos entender que el reino no negocia. Diga conmigo, el reino no negocia. Y eso es lo que necesitamos entender. Amada iglesia, que Dios va a hacer cosas extraordinarias sobre aquellos que crean en esa palabra. Que crean que el reino de Dios no negocia. Dejemos de negociar y vamos a ver unos cielos abiertos, iglesia. Escuche lo que le estoy diciendo y se lo quiero volver a repetir. Dios permanece siendo el mismo. El Señor nunca modifica su verdad para hacerla más aceptable. Él nunca va a reducir el precio que se debe pagar para alcanzar el nivel de ser discípulo, para aumentar el número de seguidores. Él nunca cambia sus principios para agradar a una nación, porque su reino permanece firme y Él permanece inmutable, iglesia. Permanece ¿qué? Inmutable. Por ejemplo, en la vida de Abraham yo veo una escuela de obediencia. Cuando yo estudio toda la vida de Abraham, lo que yo estoy viendo es una escuela de obediencia. ¿Aló? Y yo le voy a decir una cosa. La gente entra en crisis en su fe porque no ha entendido la vida de Abraham. La vida de Abraham es una escuela de obediencia. Usted quiere aprender obediencia, estudiar a Abraham, porque la palabra lo llama padre de la fe. Y la fe nos lleva a la obediencia. Siempre nos va a llevar a la obediencia. Entonces, iglesia, ¿por qué digo esto?
que cuando Dios llamó a Abraham, no comenzó mostrándole mapas, ciudades, riquezas ni detalles del fruto. Le habló de orden. No le comenzó diciendo: vas a ir a tal lugar, yo te voy a poner este mapa, este GPS para que tú vayas aquí, tú vas a llegar aquí, vas a hacer esto, esto no. Le dio una ¿qué? Diga conmigo, orden. ¿Estamos entendiendo? Culturalmente muchas veces queremos negociar la orden. Queremos negociar la orden. Ustedes me han escuchado predicar muchas veces sobre esto que voy a decir. Pero muchas veces Dios nos puede decir: necesito, por ejemplo, fulanito de trapo, necesito que vayas de aquí del 2000 alto, fía, y lleves esta carta a pie y la lleves mañana, ¿cierto? A las 7 de la mañana. Pero resulta y pasa que yo llego y recibo la orden. Yo le digo sí. Y el Señor llega y me pregunta: ¿llegó? Sí, llegó. ¿A qué horas? No, me demoré un poquito, llegué a las 8:30. ¿Estamos entendiendo? ¿Y cómo lo hiciste? Me fui en bicicleta. Es que yo lo hago más rápido, llego más rápido, soy más eficiente. ¿Aló? Pero ¿cuál fue la orden? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la orden? Ok. Entonces yo le hago una pregunta. Sí obedeció, pero obedeció como quiso. Obedeció como le parecía más fácil. ¿Aló? Y yo he aprendido que una verdad medias es que una mentira. Es caminar en algo que realmente nos engañamos. Entonces escúcheme, iglesia. Me habló de una orden. Génesis 12:1. El Señor le había dicho: patria, tus parientes, familia, vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Aló? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, vete a donde yo te voy a mostrar. ¿Aló? Amada iglesia, observe el orden de Dios. Primero que hizo, lo exigió obediencia y después reveló el destino. Primero que hizo, lo llama, ¿cierto? Después que hizo, lo llamó. Luego que le exigió obediencia. Y luego ¿qué pasa? Le reveló el destino. Nunca le dijo cuando salió de Ur de los Caldeos que iba a ser el padre de las naciones. ¿Se lo dijo? No, no se lo dijo. Le dijo: sal de tu tierra, Génesis 12:1. Le dijo: sal de tu parentela. ¿Aló? Si yo puedo en algo decir que puedo entender cosas espiritualmente, es aprender a entender que en la obediencia yo he alcanzado cosas que me tomaron en otro tiempo mucho tiempo. A otros les pudo haber costado 10 años, a mí me pudo haber costado un año. En obediencia. Por eso le estoy hablando que el reino no negocia. Diga conmigo: el reino no negocia. Entonces, amada iglesia, muchas veces nosotros como hijos queremos exactamente el proceso contrario. Queremos conocer el final antes de comenzar el camino. Nos dan una palabra profética, pero queremos saber cuándo se va a cumplir y cómo se va a cumplir. ¿Estamos entendiendo? Por eso le digo que nosotros muchas veces como hijos queremos exactamente el proceso contrario. Queremos conocer el final antes de comenzar el camino. Queremos garantías antes de obedecer. Queremos ver para creer. Pero el reino opera de otra manera, iglesia. La obediencia abre puertas que la inteligencia jamás podrá abrir. La obediencia te va a abrir puertas que la religión, que la inteligencia, que el razonamiento jamás te va a poder abrir. Jamás. ¿Estamos entendiendo? Entonces hay dimensiones de Dios que nunca serán entendidas por quienes solamente desean analizarlas. Esas dimensiones únicamente son conocidas por aquellos que tienen la capacidad de obedecer, que deciden obedecer. Amén. Entonces, la revelación no siempre precede a la obediencia. Escúcheme, la revelación no siempre precede a la obediencia. Con frecuencia, la revelación es la recompensa de la obediencia. ¿Aló? Muchas veces el Señor me ha dicho: sube a tal montaña y no sé qué voy a hacer allá.
y agarro para la montaña y allá recibo la revelación. Entonces por eso le estoy diciendo, con frecuencia la revelación es la recompensa de la obediencia. Esta es la enseñanza, iglesia. Existe una diferencia entre el creyente inmaduro y un discípulo formado. El creyente maduro siempre, el creyente inmaduro siempre pregunta: Señor, ¿qué voy a ganar? ¿Qué voy a ganar? ¿Aló? Y el discípulo pregunta. El que realmente es inmaduro siempre pregunta: Señor, ¿qué voy a ganar? El discípulo, Señor, ¿qué deseas? El discípulo que es maduro va a preguntar siempre: Señor, ¿qué deseas? ¿Aló? Un discípulo inmaduro va a preguntar: ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo con ir a la iglesia? ¿Qué gano yo ir allá a esa congregación? ¿Qué gano yo? ¿Aló? Negociación. ¿Estamos entendiendo? Y un creyente maduro, un discípulo maduro, va a decir: Señor, ¿qué deseas que haga? Cuando yo me levanto en la mañana le digo: Señor, ¿qué? ¿Aló? Le digo: Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Yo no llevo toda una agenda. Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué necesitas que haga? Yo tengo una agenda, tengo que hacer esto y esto, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Aló? El primero necesita explicaciones. El segundo conoce la voz del pastor. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El primero necesita explicaciones para hacer algo. El segundo conoce la voz del pastor. Por eso Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Las ovejas no siguen porque conocen el camino, siguen porque conocen al pastor. Y cuando uno conoce verdaderamente al pastor, descubre que su voluntad siempre será mejor que nuestros propios planes. Y no le estoy diciendo hablando de este pastorado, le estoy hablando de Jesús, le estoy hablando de la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso la palabra dice, Juan 10:27: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Aló? Yo creo firmemente, iglesia, que el Espíritu Santo está llamando a una iglesia a recuperar una obediencia radical. Yo aprendí a ver en este tiempo que a la gente le está costando tener una obediencia radical. ¿Aló? Y Dios está llamando, yo lo creo firmemente, iglesia. Dios está llamando a la iglesia a que entre en una obediencia radical. Por eso nos van a llamar fanáticos, iglesia. Por eso nos van a decir religiosos, porque ya no nos ven a donde no tenemos que estar, porque necesitamos entrar en esa obediencia radical. Y la obediencia radical nunca está en la posición de... Cuando Dios te pide algo, suéltalo. Diga conmigo: lo voy a soltar. Escuche, no una obediencia basada en emociones, no una obediencia condicionada por las circunstancias, no una obediencia mientras todo salga bien, sino una obediencia que nace de un corazón completamente rendido. Dios quiere una obediencia que nazca de un corazón completamente rendido. Amada iglesia, yo he tenido que ir a hacer cosas que yo muchas veces le digo: Señor, esto culturalmente está loco. A donde alguien me vea, Señor, va a decir: ese señor se tostó. ¿Estamos entendiendo? Y cuando veo el respaldo de Dios, cuando veo los cielos abiertos, yo llego y digo: oh, sí, entendí. La revelación va a venir después de la obediencia. La obediencia se da y la revelación va a comenzar a soltarse. ¿Estamos entendiendo? Sino una obediencia rendida completamente desde el corazón. ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque cuando dejamos de negociar con Dios, comenzamos a experimentar una dimensión diferente de su presencia. Cuando usted aprenda a dejar de negociar con Dios, usted va a comenzar a experimentar una dimensión completamente diferente de su presencia. ¿Aló? O sea que la obediencia me hace entrar, ¿a dónde? Me hace entrar a una dimensión de obediencia. Y cuando yo entro en una obediencia, entro en la revelación de entender mi propósito y mi tiempo. Diga conmigo: mi tiempo. ¿Aló? Mi tiempo, iglesia. Yo quiero que usted entienda esto: entrar. Diga conmigo: entrar. Entonces, cuando tú comienzas a dejar de negociar, comienzas a experimentar una dimensión completamente diferente. Para muchos predicadores, el sueño es viajar.
Y yo creo que muchas veces se me ha presentado, o par de veces se me ha presentado salir, y he dicho no, porque hay mucho que hacer aquí. ¿Estás entendiendo? Entonces nosotros caminamos es en lo que Dios dice, no en lo que yo deseo o creo que es mejor para el reino, o lo que sea mejor para mis redes sociales. No, lo que yo tengo que entender es que el reino no se negocia. Cuando Dios te entrega algo, te lo entrega para que lo administres. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Porque cuando dejamos de negociar con Dios, comenzamos a experimentar una dimensión completamente diferente de su presencia. Y quiero volver a repetir esto que lo he predicado en otros momentos. Un avivamiento, y me hago responsable de lo que voy a decir frente a las cámaras. Un avivamiento nunca comienza en una plataforma, comienza en un altar rendido. Ahí es a donde comienza un verdadero avivamiento. Los avivamientos no empiezan en una plataforma. Los avivamientos comienzan en un corazón rendido completamente al Cristo. Eso es ahí donde comienzan los verdaderos avivamientos, en la obediencia. Lo que tú ves en una plataforma es la manifestación de alguien que obedeció algo que otros no quisieron obedecer. Cuando tú ves un avivamiento en una plataforma, tú estás viendo a alguien que pagó el precio que otro no quiso pagar. ¿Estamos entendiendo? Escuche lo que le estoy diciendo. No empieza cuando Dios cambia nuestras circunstancias, empieza cuando Él conquista nuestro corazón. Y el mayor peligro no es que Dios cambie nuestra situación. El mayor peligro es que transforme, el mayor milagro es que transforme nuestro carácter hasta que podamos decir con libertad y sinceridad: Señor, ya no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el verdadero milagro. El milagro no es que Dios me cambie una circunstancia. El milagro, cuando yo veo que se manifiesta algo en las personas y hay un milagro, comienza a venir la sanidad. Para mí eso es algo normal. Cuando yo realmente le llamo milagro es cuando yo veo que alguien está siendo cambiado y transformado en su corazón, cuando realmente está entrando en esa obediencia. Estamos entendiendo cuando esa persona entiende que es rendirse a los pies de Cristo. Amén. Por eso un predicador debe gastarse la vida en llamar a la iglesia a la obediencia. Eso es lo que necesitamos entender, a llamarla a la obediencia. No la podemos negociar, iglesia. Pero sigue una pregunta interesante. Surge una pregunta inevitable para este tiempo. Y la pregunta es esta: ¿por qué nos cuesta tanto rendirnos completamente a Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto rendirnos completamente a Dios? Escuche lo que le voy a decir. La respuesta es profunda, sin anestesia, ¿cierto? Ok, yo estoy hablando con gente madura, ¿cierto? Y bueno, y si no, pues el reino no se negocia. La palabra no se negocia, ¿cierto? La respuesta es profunda, porque todo aquello que no entregamos al Señor termina compartiendo con Él por el gobierno de nuestro corazón. Entonces, amada iglesia, Dios nunca negocia su reino. Él no modifica sus principios para acomodarse a nuestra comodidad. Escuche, voy a volver a repetirlo. Dios nunca negocia su reino. Él no modifica sus principios para acomodarse a nuestra comodidad. El llamado del Señor siempre comienza con una invitación. ¿A qué? A rendirse completamente. Diga conmigo: a rendirme completamente. A rendirme. Ahora, hay un peligro, amada iglesia. La palabra de Dios dice que muchos empiezan en el espíritu y terminan en la carne. Yo tengo algo que lo puedo entender de esta manera. Alguien empieza en el espíritu con una obediencia radical y termina en la carne porque comienza a negociar con el reino. ¿Estamos entendiendo? Por eso es interesante, porque nosotros necesitamos entender que la verdad nace en el... Surge esa pregunta. El Espíritu Santo quiere que esto en nuestro interior. Y está que nos cuesta tanto.
en nuestras circunstancias, ocurre en el trono del corazón. Allí es a donde se decide quién gobierna nuestra vida. Allí se determina si Cristo será verdaderamente el rey o si compartirá ese lugar con otros señores. ¿Aló? No entendí. Se va la señal, no entiendo. ¿Esto lo levanto más? Ok. Entonces, amada iglesia, por ejemplo, el encuentro, voy a hablar de algo, escúcheme. Cuando una persona intenta negociar con Dios, es la evidencia de un corazón dividido. El que está anotando, anótelo. Le estoy botando algo interesante. Cuando una persona intenta negociar con Dios, es la evidencia de un corazón ¿qué? Dividido. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con Enrique revela una verdad que atraviesa toda la escritura. Dios siempre lleva la conversación hasta el corazón. ¿Por qué? Porque el joven tenía muchas virtudes, era respetuoso, disciplinado y conocía los mandamientos. ¿Conocía qué? La palabra. Conocía la escritura, conocía la palabra, era respetuoso, era un hombre rico. No era cualquiera, era un hombre rico. Desde la perspectiva humana parecía que era el candidato ideal para ser un discípulo. Era el candidato ideal para ser un discípulo. Y qué interesante que Dios le dice algo a este joven rico, pero termina aceptando a Judas. ¿Aló? Moralmente y humanamente, este joven rico era más discípulo que Judas. Se lo estoy diciendo. Escucha, estoy diciendo. Sin embargo, Jesús no quedó impresionado por su apariencia espiritual. Él vio aquello que nadie más podía ver. En otras palabras, Cristo siempre mira más allá de las palabras, iglesia. Él examina las motivaciones, los afectos y los lugares secretos donde se forman nuestras decisiones. Dios está mirando con qué corazón yo vengo a la congregación, con qué hambre yo vengo a la casa del Señor. Él es el que mira realmente mis motivaciones. Él es el que conoce realmente lo que yo muchas veces ignoro de mi propio corazón. Entonces, desde esa perspectiva humana, él era el candidato perfecto para ser un discípulo. Amén. Cuando Jesús le dijo que dejara sus riquezas, no estaba estableciendo una regla universal para que todos los creyentes la siguieran. Porque hay religiones que dicen que entre más pobre, se va a entrar más rápido ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y eso es una mentira. Porque Jesús nunca dijo algo de las riquezas que fueran malas. Cuando Jesús le dijo que dejara sus riquezas, no estaba estableciendo una regla universal para que todos los creyentes la siguieran. Estaba señalando el verdadero dueño del corazón del joven rico. ¿Aló? Entonces el problema nunca fue la cantidad de bienes que poseía. El problema fue que las riquezas lo poseían a él. Ese era el problema. Lo poseían a él. Hay una diferencia enorme entre tener algo y que ese algo tenga un gobierno sobre nosotros. ¿Aló? Hay cosas materiales que comienzan a gobernar la persona. ¿Aló? Mientras nosotros vemos posesiones, Dios ve ataduras. Mientras nosotros vemos posesiones, logros, Dios ve ataduras. Mientras nosotros hablamos de recursos, Dios observa dependencia de Él. Por eso el Señor siempre confronta aquello que compite con su señorío. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servirle a dos señores. Jesús declaró una verdad que sigue siendo inalterable hasta el día de hoy. En Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero, dice la escritura. Observe que Jesús no condena el dinero. Lo que denuncia es el lugar que el dinero puede llegar a ocupar en una persona. ¿Aló? Y yo me enfrenté a esta pregunta hace mucho tiempo. El Señor me preguntó un día y me dijo: ¿para qué quieres plata?
¿Para qué quieres dinero? No, Señor, para comprar una casa. No, Señor, para comprar un carrito. No, Señor, para ayudar a mi tío, a mi tía, a mi abuelo, a mi perece, a Raimundo y Tundo. ¿Estamos entendiendo? Para poder diezmar más grande. ¿Estamos entendiendo? Y me preguntó muchas veces, hasta que comencé a entender que lo que yo realmente quería no era dinero, sino reconocimiento a través del dinero. ¿Estamos entendiendo? Porque quería que todo el mundo dijera: ay, ese hombre lo pudo lograr. ¿Estamos entendiendo? Entonces comencé a entender que las motivaciones para traer el recurso o las finanzas era errada. ¿Estamos entendiendo? Y comencé a dejar de negociar con el reino. ¿Aló? ¿Comencé a dejar de qué? Por eso vuelvo y se lo repito. Observe que Jesús no condena el dinero o lo que ocupa dentro de una persona. En otras palabras, cuando cuando cualquier cosa comienza a gobernar nuestras acciones, deja de ser un recurso y se convierte en un señor. Wow. Ese es el problema, iglesia. El reino admite un solo rey. Diga conmigo, el reino admite un solo rey. No existe un gobierno compartido entre Cristo y nuestros ídolos. El Señor no acepta ser una prioridad entre muchas. Él exige ser el centro de toda nuestra vida. ¿Aló? Entonces, amada iglesia, cuando pensamos en idolatría, solamente imaginamos esculturas de piedra o imágenes de madera. Sin embargo, la idolatría bíblica es mucho más profunda. Un ídolo es todo aquello que recibe la confianza, el afecto, el tiempo y la obediencia que pertenecen únicamente a Dios. Si tu trabajo y tu empresa te está exigiendo el tiempo que tienes que darle a Dios, yo te voy a decir que estás negociando con el reino. Yo vengo a decirte que estás negociando con el reino. ¿Aló? Yo vengo a soltar esta palabra en esta noche, en esta tarde. Por eso cuando pensamos en idolatría, creemos que la idolatría simplemente son las imágenes. Pero un ídolo es todo aquello que recibe la confianza, el afecto, el tiempo, la obediencia que le pertenecen únicamente a Dios. Por ejemplo, puede ser la reputación, puede ser el ministerio, puede ser el éxito, puede ser la familia, puede ser el reconocimiento de las personas, e incluso pueden ser heridas del pasado que jamás fueron entregadas al Señor. Entonces, iglesia, hay personas que no son gobernadas por el Espíritu Santo, sino por una herida. ¿Aló? Cada decisión nace del rechazo, cada conversación nace del dolor, cada reacción nace de la amargura, y sin darse cuenta el sufrimiento terminó ocupando el lugar donde había reinado antes Cristo. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne. Otros viven gobernados por el temor. No consultan a Dios, consultan sus miedos. No obedecen a la voz del espíritu, obedecen a la inseguridad. Hay quienes viven gobernados por la aprobación de los demás. Antes de obedecer a Dios necesitan saber qué opinan las personas. Pero un discípulo maduro descubre que la aprobación del Padre vale más que los aplausos del mundo. Yo digo amén a esa palabra. Entonces, amada iglesia, esta es la enseñanza. El enemigo rara vez comienza escúcheme esto. El enemigo rara vez comienza alejando a un creyente de Dios de manera repentina. Generalmente comienza compartiendo el trono. ¿Aló? Por ejemplo, Dios puede ocupar el primer lugar en una persona y mañana puede compartir ese mismo lugar con la ambición y después con el orgullo. ¿Aló? Y lamentablemente el corazón comienza a endurecerse. Por eso el Espíritu Santo continuamente nos examina. No porque quiera condenarnos, sino porque desea conservar nuestro corazón completamente rendido. Por ejemplo, el rey David entendía esta necesidad cuando él oró y soltó esta palabra en el Salmo 139, 23 y 24. La palabra dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la verdad eterna. Qué tremenda palabra de este hombre. Esa es la oración de un discípulo maduro. No le pide a Dios que examine a los demás, le pide que examine su propio corazón. ¿Aló?
Entonces, nuestra verdadera transformación va a empezar cuando dejamos de señalar los pecados ajenos y permitimos que el Espíritu Santo trate primero con nosotros. ¿Primero con quién? Con nosotros. Entonces el reino no se establece solamente cuando levantamos nuestras manos en adoración. El reino se establece cuando Cristo gobierna nuestras decisiones diarias. ¿Aló? Cuando administramos nuestras finanzas conforme a su voluntad, cuando perdonamos aún la carne no quiera, cuando obedecemos aunque nadie nos vea, cuando permanecemos fieles aunque nadie nos dé un aplauso, cuando caminamos de esta manera, es cuando el reino se va a manifestar. Y yo declaro esta palabra: el reino se va a manifestar de aquí a lo que termine el año, para personas que realmente entiendan esta palabra. El reino se va a comenzar a manifestar. Yo tomo esa palabra. Yo voy a tomar esa palabra. Yo voy a querer vivir en esa palabra. ¿Por qué? Porque yo declaro, decreto y establezco que este año no se va a terminar igual, pero va a terminar diferente para aquellos que entiendan realmente que el reino de Dios no se entra a negociar. No podemos negociar. No debemos negociar. Si nosotros queremos salir de una crisis, nosotros necesitamos aprender a entender que no vamos a negociar más. No vamos a negociar más. ¿Aló? ¿Por qué, iglesia? Porque el reino no consiste únicamente en palabras. Consiste en un rey gobernando completamente el corazón de sus hijos. Y en este caminar yo he aprendido a entender, amada iglesia, que el carácter del reino siempre pasa por una pesa. Va a ser pesado. ¿Aló? En este caminar yo aprendí a entender que el carácter del reino siempre pesa. Siempre va a pesar. ¿Aló? No va a ser liviano. Dijo: tomen su cruz. ¿Aló? Tomen su cruz. Si existe una palabra que resuma toda la historia de la redención, es altar. Diga conmigo: altar. Esa es la redención, altar. Toda transformación importante. Toda transformación importante en las escrituras estuvo precedida por un altar de entrega. ¿Cómo es eso, pastor? Escúcheme. El altar representa el lugar donde dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Dios. Antes de cada expansión hubo una renuncia. Diga conmigo: antes de una ¿qué? Expansión hubo ¿qué? Una renuncia. Aquí va la palabra para esta tarde. El Señor me decía en este momento, cuando estaba escribiendo esta palabra, el Señor me decía: va a venir expansión cuando venga renuncia. Dile a mi pueblo que la expansión que me han pedido va a venir cuando entren en esa obediencia. La expansión va a venir cuando renuncien. Y diles a ellos que renuncien a lo que yo ya les hablé que deben de renunciar. Que suelten lo que tienen que soltar. Y va a venir una expansión. Y se van a expandir hasta donde ni siquiera se atreven a pensarlo. Escúcheme lo que le estoy diciendo, no lo estoy regañando, estoy soltando una palabra. Si existe una palabra que resuma toda la historia de la redención, es el altar. El altar representa el lugar donde dejamos de vivir para nosotros y comenzamos a vivir para Cristo, para Dios. Y antes de cada expansión hubo una renuncia. Antes de cada promoción hubo una entrega. Antes de cada nuevo nivel hubo un sacrificio. Diga conmigo: ¿por qué, pastor? Porque Dios jamás levantó grandes hombres y mujeres sin antes formar profundamente su carácter. Nunca. Lea la escritura, lea la palabra. ¿Aló? Porque el Señor está más interesado en lo que somos. Escúcheme, Dios o el Señor está más interesado en lo que somos que en aquello que hacemos. ¿Aló? Por ejemplo, Abraham levantó un altar cuando estuvo dispuesto a entregar ¿a quién? A Isaac. Y después de eso se vino una expansión. ¿Aló? Se vino una tremenda expansión para ese varón. Porque su fe fue probada. La fe que él tuvo y la obediencia hizo descender al ángel. Y le dijo: detente, no lo toques. Tu fe fue probada. Entonces no me diga a mí que Dios no prueba el corazón. Yo puedo ver en la palabra que Dios prueba el corazón hasta el lugar que uno ni siquiera se imagina, iglesia. Porque el Señor está más interesado en eso, iglesia.
Abraham levantó un altar cuando estuvo dispuesto a entregar a Isaac. No era solamente un hijo, era la promesa, iglesia, era el futuro, era aquello que más amaba. Y precisamente allí Dios probó su corazón. ¿Aló? Y necesitamos entender esto, iglesia. Moisés tuvo que dejar el palacio de Egipto. Renunció al prestigio, a la comodidad y al reconocimiento para abrazar el propósito eterno. Yo les quiero hacer una pregunta, iglesia. Si Dios hoy te pidiera lo que más amaras, voy a decir que un hijo, pero Dios te pidiera un trabajo, una empresa, pidiera algo que te doliera entregarlo. Es algo que nosotros necesitamos entender, iglesia. Porque cuando nosotros entendemos eso, vamos a entender que Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros como iglesia. Por eso le digo que Moisés tuvo que dejar el palacio, renunció al prestigio, a la comodidad, al reconocimiento para abrazar el propósito eterno de Dios. David pudo matar a Saúl, iglesia. Tuvo la oportunidad perfecta, pero entendió que un hombre formado por Dios jamás alcanza su destino utilizando métodos carnales. Eliseo quemó los bueyes y la yunta. No dejó una puerta abierta para regresar. Por eso quemó la yunta. Por eso hizo el sacrificio de los bueyes. Porque no quería dejar una puerta para regresar. Entonces, amada iglesia, ¿cuál es la enseñanza? Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza, iglesia. Cuando Dios llama, siempre invita a cerrar los caminos de regreso. Cuando Dios te llama, siempre te va a invitar a cerrar los caminos de regreso. Se la voy a poner más fácil. Siempre que Dios te llama, te va a hacer traer una piedra gigante, colocarla en el camino y ponerle Ebenezer. Hasta aquí. Hasta aquí, ya no regreso por aquí. ¿Aló? Pedro dejó las redes. Pablo dejó su prestigio religioso. Todos tuvieron algo en común, iglesia. Antes de recibir más de Dios, entregaron algo valioso sobre el altar. ¿Aló? Y debemos aprender que la cruz es el altar del discípulo. Jesús expresó el llamado a los discípulos con absoluta claridad. En Lucas 9:23, iglesia. Si alguno de ustedes, dice la escritura, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Esa palabra, propia manera de vivir, es cambie su propia manera de pensar y de hacer las cosas. ¿Aló? Entonces la cruz no es solamente un símbolo de sufrimiento, iglesia. Es el lugar donde muere el derecho a gobernar nosotros mismos. La cruz representa el final del ego y comienza el gobierno de Cristo. A usted y a mí nos conviene caminar en el gobierno de Cristo. ¿Aló? Mientras el yo permanezca en el trono, Cristo ocupará otro lugar que no sea el principal. Se lo vuelvo a repetir. Mientras el yo permanezca en el trono, Cristo no ocupará plenamente el lugar que le corresponde. Amén. Por eso ser un discípulo no consiste simplemente en aprender doctrinas. Hay gente que está lleno de doctrinas, iglesia. Por eso ser discípulo no consiste simplemente en aprender doctrinas. Consiste en permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter hasta reflejar el carácter de Cristo. ¿Qué tenemos que reflejar nosotros? El carácter de Cristo. Y esta enseñanza es importante. El Señor no está buscando únicamente personas con grandes dones. Los dones pueden impresionar a la gente, pero el carácter agrada a Dios. Y yo le dije al Señor, aquí están mis dones, porque lo que yo busco es agradarte. Por eso es que evitamos dar muchas cosas para que no busquen el don, sino queremos que la gente sea atraída para el carácter de Cristo. ¿Aló? Y esta es la enseñanza, iglesia. El Señor no está buscando únicamente personas con grandes dones. Los dones pueden impresionar a la gente, pero el carácter agrada a Dios. Los dones abren puertas, el carácter sostiene el llamado. El don abre la puerta, pero el carácter sostiene el llamado. La unción puede llevarnos rápidamente a lugares altos, pero solamente el carácter nos permite permanecer allí. El carácter es el que nos permite permanecer allí.
¿Aló? Por eso Dios trabaja más profundamente en el corazón que en los talentos, que en los dones. ¿Aló? El cielo no está formando celebridades espirituales. Está formando hijos maduros. Está levantando discípulos cuyo altar permanece encendido aun cuando nadie los observa. Hombres y mujeres que aman la presencia de Dios más que las plataformas, que prefieren la obediencia antes que la popularidad, que buscan agradar al Padre antes de conquistar la admiración de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se hace más visible, cuando con claridad en una vida, el reino deja de ser solamente un mensaje y se convierte en una manifestación. Quiero manifestar el reino de Dios. Yo busco manifestar el reino de Dios. Entonces, amada iglesia, hasta este momento hemos descubierto dos verdades fundamentales del reino. La primera es que un corazón dividido siempre intentará negociar con Dios. La segunda es que todo verdadero discípulo debe pasar por el altar. ¿Por qué? Porque allí el Espíritu Santo forma el carácter de Cristo. Entonces la pregunta ya no es únicamente qué estamos dispuestos a entregar. ¿Aló? La pregunta ahora es, ¿qué clase de evangelio estamos viviendo y predicando? ¿Qué clase de evangelio estamos viviendo y qué clase de evangelio estamos predicando? Esa es la pregunta. La respuesta es impresionante. ¿Por qué digo esto? Porque existe un peligro muy sutil: querer disfrutar los beneficios del reino sin aceptar las demandas del rey. Entonces, amada iglesia, el peligro de negociar produce un evangelio sin cruz. Para el que está anotando, para el que está ahí al frente, para el que está ahí conectado, el peligro de negociar produce un evangelio sin cruz. ¿Aló? ¿Por qué digo esto? Porque cuando el precio de ser discípulo se suaviza para atraer personas, el centro del mensaje deja de ser Cristo y pasa a ser el bienestar del hombre. Se lo voy a volver a repetir. Porque cuando el precio de ser discípulo se suaviza para atraer personas, el centro del mensaje deja de ser Cristo y pasa a ser el bienestar del hombre. Vivimos en una época donde muchas personas desean un evangelio que los haga sentir bien, pero que nunca confronte su manera de. Queremos promesas, pero no arrepentimiento. Queremos milagros, pero no transformación. Queremos bendiciones, pero no obediencia. Queremos la corona, pero rechazamos la cruz. Sin embargo, cuando observamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, descubrimos algo extraordinario, iglesia. Él nunca escondió el precio de ser un hijo de Dios. Él nunca redujo las exigencias para aumentar el número de seguidores. Al contrario, cuanto más cerca estaban las multitudes, más profundas se volvían sus palabras, más fuertes se volvían sus palabras. Amén. ¿Más qué? Más fuertes. Nuestro Señor Jesucristo jamás manipuló a las personas para que parecieran o para que lo persiguieran o para que mantuvieran alrededor de Él. Escuche lo que le estoy diciendo. El Señor Jesús jamás manipuló a las personas para que permanecieran con Él. Las invitó a seguirlo con plena confianza del costo, porque el amor verdadero nunca engaña, iglesia. Y el reino nunca se edifica sobre ilusiones. Nunca se edifica sobre ilusiones. En algunos lugares el mensaje ha sido desplazado, iglesia. Sin darse cuenta, la iglesia puede comenzar a hablar más del éxito que de la sanidad, que de la santidad, más de la prosperidad que de la obediencia, más de la autoestima que de la negación del yo, más de alcanzar sueños que de hacer la voluntad de Dios. Y cuando eso sucede, el hombre ocupa el centro y Cristo queda en segundo plano. Pero el evangelio nunca fue diseñado para hacer que Dios sirva a nuestros proyectos. El evangelio existe para que nosotros participemos en el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque el reino no gira alrededor de nuestras necesidades. Nuestra vida debe girar alrededor del reino. Su vida debe girar alrededor del reino. ¿Aló? Se lo quiero repetir.
el reino no gira alrededor de nuestras necesidades. Eso es una palabra dura. Y cuando yo aprendí a entender, perdóneme lo que voy a decir, que a Dios le tenía sin cuidado mi preocupación. Lo que Él quería era que yo comenzara a vivir mi vida alrededor del reino. ¿Aló? Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñó en Mateo 6:33. Dice la palabra: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Observe el orden profético, iglesia, de esta palabra. Primero el reino, después la provisión. Primero el rey, después los beneficios del rey. ¿Aló? Entonces, iglesia, cuando invertimos ese orden, comenzamos a negociar con Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo anunció que llegará un tiempo donde muchas personas rechazarán la verdad porque preferirán escuchar mensajes que alimenten más sus propios deseos. En 2 de Timoteo 4:3-4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida, sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan exactamente lo que quieren oír, rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Wow, qué tremenda palabra esa. En serio, qué tremenda palabra. La escritura dice: buscarán sus maestros para que les enseñen lo que quieren escuchar. Entonces, cuando no se escucha lo que se quiere escuchar, se dice que el pastor es duro. Pero el pastor no es duro. La palabra es dura, que es diferente. Y nos da a todos por igual, desde el pastor en adelante. Porque el que tiene que alinearse a esa palabra es más el pastor, ¿cierto o no? Entonces, esta palabra profética no describe únicamente una crisis doctrinal, describe una crisis del corazón. Y eso me hablaba el Señor. Me decía: hay mucho pueblo mío que está en crisis en su corazón. O sea, tiene crisis en el alma. ¿Aló? Tienen un problema almático. Hay gente que va a la congregación, pero ya no quiere sentir, ya no puede sentir, porque hay una crisis en el corazón, hay una crisis en el alma. Todo se volvió rutinario. Llego, me siento, la adoración. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando salimos en crisis, porque no estamos entendiendo que todo el tiempo estamos negociando con algo. Si Dios te pidió, si se lo pidió, es porque Él sabe más que usted y yo. ¿Aló? Y por eso le digo, describe una crisis del corazón. Porque cuando el corazón deja de amar la verdad, comenzará a buscar mensajes que no lo confronten. Siempre habrá alguien dispuesto a predicar un evangelio sin arrepentimiento, sin santidad, sin cruz, sin transformación. Pero ese no es el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo nunca llamó a las personas únicamente a creer en Él, las llamó a seguirlo. Y seguir a Cristo implica caminar por el mismo camino de obediencia que Él recorrió. El mismo camino de obediencia que Él recorrió. En conclusión, y para ir cerrando, no me voy a demorar más. Vamos a cerrar esta palabra que fue soltada y profetizada. Amada iglesia, creo firmemente que el Espíritu Santo está esperando que una generación se despierte. Una generación que se despierte. Por eso, amada iglesia, firmemente creo que el Espíritu Santo está despertando en esta generación una profunda hambre por la verdad. ¿Aló? Una profunda hambre por la verdad. Y yo, cuando comencé este recorrido como pastor, dije: Señor, yo sé que tú me has dado un don, Señor. Y yo sé que muchas veces tú me has dejado fluir en lo profético. Sé que muchas veces he podido decir números de cédula, bueno, todo este tema. Pero yo le dije al Señor: yo prefiero, Señor, que no vean el don, sino que formemos el carácter. Porque yo sé que uno comienza y tiene la fila en una oficina preguntándole y que le suelten una palabra. Pero la palabra no se va a cumplir si no hay un carácter formado. ¿Aló? Y le escuche lo que le voy a decir. Lo llamó ¿a qué? A seguirlo. Y seguir a Cristo implica caminar por el mismo camino de obediencia que Él recorrió. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Y necesitamos entender que no vamos a caminar en una verdad acomodada a la cultura.
sino la verdad que transforma, la verdad que sana, la verdad que libera, la verdad que recompensa, la verdad que rompe cadenas. El Señor no está levantando una iglesia que busque llenar auditorios a cualquier precio. Él está levantando discípulos que pertenezcan y permanezcan fieles aunque el camino sea estrecho. La verdad es que necesitamos entender que la verdadera medida de éxito en el reino nunca ha sido el número de asistentes. La verdadera medida siempre ha sido la fidelidad al Señor. La fidelidad. Muchos de nosotros decimos la unción del sancocho, porque cuando uno da una unción del sancocho, todo el mundo llega. Pero cuando se acaba el sancocho, la gente no llega. Escuche lo que le estoy diciendo. La verdadera medida de éxito en el reino nunca ha sido el número de asistentes. La verdadera medida siempre ha sido la fidelidad al Señor. Dios no preguntará cuántas personas nos siguieron, preguntará cuánto nos parecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque el reino nunca recompensa la popularidad, el reino honra la fidelidad. Escuche lo que le estoy diciendo y se lo repito, porque el reino nunca recompensa la popularidad, el reino honra la fidelidad. A mí no me van a preguntar cuántos me siguieron por Facebook. No me van a preguntar cuántos me escucharon una prédica. Me van a preguntar cuánto fui fiel. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando estemos allá nos van a decir siervo bueno o siervo malo. Nos van a decir qué hicimos con lo que nos dieron. ¿Aló? Y eso es precisamente lo que necesitamos entender. Nunca recompensa la popularidad. El reino honra la fidelidad. Yo prefiero ser honrado por el reino siendo fiel a la palabra. Vamos a compartir la Santa Cena, vamos a orar, vamos a ir despidiéndonos, vamos a ministrar. Y yo quiero que mientras la cena va siendo repartida, amada iglesia, no tomen menos esta palabra. El Señor me ponía esto en mi espíritu cuando estaba escribiendo esta palabra. El Señor me decía: el año no lo van a terminar de la misma manera aquellos que suelten lo que yo ya les dije que debían soltar, que renuncien a lo que tenían que renunciar. El Señor me decía: diles que paren de negociar y que entren en mi voluntad y verán los cielos abiertos. ¿Aló? Y no es una palabra de manipulación, es una palabra que realmente el Señor nos está entregando en esta tarde. Amén. Así que vamos a compartir todos juntos la Santa Cena para sellar esta palabra. Todos los que están ahí conectados. ¿Cuántos están ahí conectados? Entonces, amada iglesia, vamos a levantar una oración. Vamos a declarar esta palabra en esta tarde. Vamos a soltar esta palabra. Amado Señor, que sea tu presencia en medio de nosotros. Que tu presencia se manifieste, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Señor, trae esta palabra a nuestro corazón, Señor. Que esta palabra, Señor, no quede en el aire, Señor, que no se la lleve, Señor. Que tu palabra sea anidada en el corazón, Señor. Que toda crisis, Señor, espiritual que el pueblo esté pasando, Señor, comience a disminuir, Señor, para que comiencen a entrar en una obediencia absoluta, Señor. Así que yo quiero orar por todos ustedes. Cierren sus ojos ahí, vamos a soltar esta palabra. Vamos a orar todos juntos. Amado Padre, Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso, Señor, estamos en tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor, en este domingo, buscando tu presencia, Señor. Reconocemos, Señor, que no lo entendemos todo, Señor, que no lo hemos entendido todo, Señor, pero seguimos aquí, Señor, buscando tu presencia, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti con un corazón abierto, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra nos has recordado que tu reino no se negocia, Señor.
sino que se recibe con una vida rendida, Señor. Reconocemos que muchas veces hemos querido conservar áreas bajo nuestro propio control, Señor, cuando en realidad te pertenecen a ti, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que el Espíritu Santo escudriñe lo más profundo de nuestro ser. Quita todo aquello que compita con tu diseño, Señor, con tu diseño, con tu diseño, con tu señorío, Señor. Quita todo el orgullo, el temor, la autosuficiencia, la amargura, la idolatría al éxito, el amor al reconocimiento y cualquier cosa que ocupe el lugar que solo tú mereces, Señor. Levanta en medio de tu pueblo, Señor, discípulos con un corazón dispuesto, Señor. Levanta en medio de nosotros, Señor, tu presencia, Señor, que en medio de nosotros venga tu presencia, Señor. Levanta en medio de tu pueblo discípulos, Padre Santo, con un corazón bondadoso, con un corazón decisivo para obedecerte. Hombres y mujeres que amen tu verdad, que vivan en santidad y que permanezcan fieles cuando nadie los vea, Señor. Forma en nosotros el carácter de Cristo para que nuestra obediencia no dependa de las circunstancias, sino de nuestro amor por ti. Así que, Señor Jesús, así como en el Getsemaní dijiste que no se haga mi voluntad sino la tuya, enséñanos a vivir en esa misma entrega cada día, Señor. Que nuestra vida sea un altar vivo donde el ego muera y tu voluntad reine plenamente, Señor. Derrama una nueva unción sobre esta congregación, Señor. Que no sea una unción para exaltar personas, sino para exaltar a Cristo. Que los dones no sean lo único que busquemos, Señor. Que los dones sean acompañados por el carácter santo y que el poder de tu Espíritu repose sobre nuestras vidas, Señor. Humildes, obedientes y completamente rendidas. Bendice a cada familia representada en este lugar, Señor. Fortalece a los matrimonios. Guarda a los hijos, Señor. Guárdalos, sana a los enfermos. Restaura al quebrantado y abre camino donde parece que no haber camino, Señor. Abre camino donde parece no haber, Señor. Donde no parece no haber, Señor, yo puedo ver caminos cerrados, Padre Santo. Y yo declaro ahora esta misma palabra, Señor, que se abran estos caminos, Padre Santo. Todo lo que estaba trayendo un obstáculo para avanzar, Padre Santo. Veo caminos troncados ahora mismo, Señor. Veo caminos que tienen muchos obstáculos, Señor, Padre Santo. Pero ahora soltamos la palabra, Padre Santo. Soltamos la palabra, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo esos caminos, Padre Santo. Abre esos caminos. Que tu paz gobierne cada hogar, Señor. Que tu provisión alcance a quienes confían en ti, Padre Santo. Declaro, Padre Santo, que esta iglesia será un pueblo que no negociará la verdad. Que permanecerá firme en tu palabra y que caminará bajo el gobierno de tu reino, Señor, el reino del Dios Todopoderoso. Que desde este altar, Señor, se levante discípulos de transformación, Señor, que transformen ciudades, que transformen Villavicencio con el poder del evangelio y con el testimonio de una vida justamente en Cristo. Y así sea para ti la gloria, que toda la honra sea para ti, que toda la alabanza sea para ti, Señor. Solo tú eres digno de recibir nuestra completa adoración. Así que declaro, Padre Santo, que te pedimos perdón, Señor, por haber negociado, Señor, lo que nos pediste. Perdónanos, Señor, por negociar. Y te pedimos perdón por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, por nuestras acciones, Señor. Perdónanos, Señor, aun cuando hemos tenido una obediencia parcial, Señor. Perdónanos, Señor, porque pidiendo perdón, Señor, de pensamientos, palabras, acciones, Señor, nosotros podemos participar dignamente de comer de tu carne y de beber de tu sangre, Señor. Así que te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por cada acto que hayamos cometido en contra de tu voluntad, Señor. Cada negocio que hemos hecho, Señor, fuera de tu voluntad, Señor. Cada inversión que hemos hecho fuera de tu voluntad, Señor. Cada paso que hemos dado, Señor, fuera de tu voluntad, perdónanos, Señor. Porque tu gracia, Señor, nos alcanza, tu misericordia nos alcanza, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, que el reino no se negocia, que tu palabra no se suaviza, Señor. Que tú nos llamas a la verdadera arrepentimiento, a la verdad, a caminar en obediencia, a resistir a este mundo, Señor, a combatir, Padre Santo. Y se combate con obediencia, creyendo en fe, no caminando por vista, caminando por fe, Señor. Y cuando caminamos por fe, lo hacemos, Padre Santo, porque confiamos en aquel que nos llamó
Y tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Tú nos has llamado desde el vientre. Nos has llamado desde la eternidad, Padre Santo. Nos has formado en el vientre de nuestras madres. Nos diste propósito, Padre Santo. Y ese propósito es obediencia, Señor. Y la obediencia rompe el obstáculo. La obediencia, Padre, rompe las culturas. Rompe, Señor, las iniquidades. La obediencia rompe las cautividades. La obediencia rompe las maldiciones, Señor. Tu palabra me enseña, Padre Santo, que entre más me alineo, entre más obedezco, entre menos negocio, Señor, tu palabra se manifiesta. Tu presencia viene de una manera extraordinaria. Los cielos se comienzan a abrir, Padre Santo, cuando caminamos en esa obediencia, cuando entendemos que necesitamos ser radicales. Radicales no para ofender a otros, no para creernos mejor que otros, sino ser radicales en nuestra manera de pensar, de vivir, de caminar, de establecer gobierno en nosotros mismos, Señor. Por eso queremos entrar en el pacto de Juan 6:56. El pacto de Juan 6:56 es un pacto de bendición, es un pacto de obediencia, Señor. Tu palabra dice: todo el que come de mi carne, todo el que bebe de mi sangre se hace uno conmigo. Y tu palabra dice que cuando me hago uno contigo, tengo que caminar en el mismo camino que tú caminaste, Señor, en la misma obediencia que tú caminaste, en el mismo mover que tú caminaste, Señor. No podemos recibir menos, Padre Santo. Que se cambien las mentalidades, que se caigan los velos, Señor, que se rompan los obstáculos, que las cuerdas se rompan, Padre Santo, que los huevos de áspid, Señor, se comiencen a quebrar, Padre Santo, que las cadenas, Señor, que las cadenas que están trayendo prisión, Padre Santo, se rompan, que los yugos se comiencen a abrir, que las cárceles se comiencen a abrir ahora mismo, Padre Santo, porque tu palabra nos llama a obedecer, tu palabra nos llama a ser radicales en nuestro pensamiento, tu palabra nos llama, Señor, a no mezclar, a no rendirnos, Señor, ante el mundo, Padre Santo, sino rendirnos ante la cruz, ante tu presencia, Señor. Así que Juan 6:56 nos enseña que para entrar en ese pacto, Señor, necesito comer de tu carne y necesito beber de tu sangre para hacerme uno contigo, Señor. Así que dignamente, pidiendo perdón, comemos de la carne. Coma de la carne, iglesia. Asimismo declaro, Señor, que esta es tu sangre, Señor. Y tu sangre, Señor, trae sanidad, Señor. Señor, el poder de tu sangre trae ahora mismo, Señor, sanidad a toda virosis, Señor, a todo dolor estomacal, Señor. Ahora mismo las tinieblas comienzan a retroceder, los virus comienzan a retroceder, Padre Santo. Declaramos, Padre Santo, que tu sangre, Señor, nos liberta, nos sana, nos cuida, nos protege, Señor. Nos hacemos uno contigo, Señor, y cuando bebamos de tu sangre, tu ADN entra en nosotros, Señor. Yo lo creo, Señor. Y yo puedo ver en el Espíritu, Señor, que cuando beba de esta copa, Señor, mi ADN comienza a ser transformado. Mis células blancas, mis glóbulos blancos, mis glóbulos rojos, Señor, comienzan a transformarse y comienzan a producir santidad, sanidad. En el nombre de Cristo yo lo declaro. Bebo de tu sangre dignamente. Beban de la sangre, iglesia. Gracias, Padre, porque nos llamaste a no vivir de una apariencia, Señor, sino a vivir en el reino, Señor. Así que te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y la iglesia dice y le da un fuerte aplauso al Señor. Amén. Para todos los que están ahí conectados y desean bendecir esta casa, lo pueden hacer a través de las cuentas Nequi o lo pueden hacer a través de el WhatsApp, vía WhatsApp si está fuera del país, para darles la información y que lo hagan por Western Juniors. Ahí les va a salir la información. El Señor los continúe bendiciendo. Shalom, shalom.